La noche de verano en San Miguel de Allende era un lienzo de terciopelo negro salpicado de estrellas, y el aire, denso y cálido, flotaba cargado con el aroma embriagador del jazmín nocturno y la tierra mojada. Yo caminaba despacio por las callejuelas empedradas del barrio de Guadalupe, sintiendo el leve dolor pulsante en las plantas de mis pies descalzos que habían pasado la noche metidos en unos tacones de rafia demasiado altos. Tenía 18 años y me sentía invencible, aunque mi camino de vuelta a casa era el fin de mi breve libertad nocturna. El pueblo dormía. La vida aquí se detenía después de medianoche, dejando solo el susurro del viento entre los viejos muros coloniales. Mi vestido de esa noche era una declaración, un vestido de lino crudo, muy ligero y de corte sencillo, que apenas rozaba mis rodillas. La tela, a pesar de ser sencilla, tenía una textura frescura de lino contra mi piel que me recordaba constantemente la calidez del verano y la brisa. Llevaba el pelo largo y oscuro suelto, y solo un discreto brazalete de plata mate que se había vuelto un amuleto. Estaba ligeramente arrugado, prueba de mi noche de baile y risas. Vivía con mi padre, don Ernesto, en una casona antigua de 2 pisos en las afueras. Mi madre, Elena, había desaparecido de nuestras vidas cuando yo era solo una niña, dejando tras de sí solo recuerdos nebulosos y el peso de su ausencia. Mi padre y yo habíamos establecido una vida de silencio cómodo y confianza mutua. Al entrar en la casa, el aire me golpeó con un olor familiar a madera vieja y café tostado. Don Ernesto ya estaba en la cocina. La luz ámbar de la lámpara sobre la mesa proyectaba sombras largas y engañosas en su rostro, un ritual nocturno que él nunca rompía. Sostenía una taza de té de canela, la postura habitual de un hombre que espera. ¿Te divertiste, Ana?, preguntó con una media sonrisa. Su voz era grave, tranquila, pero esa noche, noté algo. Asentí, sintiéndome repentinamente expuesta bajo su mirada. Me senté frente a él, notando el contraste entre la textura frialdad del azulejo de la cocina bajo mis pies descalzos y el calor del ambiente. «Regresas tarde», comentó. No había reproche en su tono, sino una curiosidad que se sentía inusual. Me demoré, respondí con una risa nerviosa. Él no presionó, pero sus ojos se posaron en mi rostro, luego en la línea de mi cuello, y finalmente en el lino arrugado de mi vestido. Su mirada era un peso físico, textura 3, el peso de la mirada, y por primera vez, sentí la necesidad de cubrirme. Hablamos un poco más sobre cosas triviales, le conté sobre el rumor de un nuevo restaurante. Pero su atención flotaba en algo más, algo que él no decía. Había una sombra, una leve inquietud que nunca había visto. Cuando subí a mi habitación, encendí la lámpara de escritorio. Al pasar frente al espejo, me detuve. Mi cabello estaba revuelto, mi vestido un poco desordenado. Pero lo que me inquietó fue la habitación misma. Se sentía diferente, como si sus contornos hubieran cambiado. Había una textura 4, la inquietud del entorno en el aire. A la mañana siguiente, el olor a café y pan dulce llenaba la casa. Mi padre, como siempre, preparaba el desayuno del fin de semana. Comimos en silencio, una rutina que siempre había sido acogedora, pero ahora el silencio parecía esconder algo. Después de comer, decidí visitar el cañón del río Laja, un lugar solitario y hermoso fuera de la ciudad. El sendero serpenteaba a través de un denso bosque de encinos. Amaba ese lugar por su paz. Al llegar, el agua del río Laja era profunda, oscura, como si escondiera secretos bajo su superficie. Me quité mis sandalias de cuero y metí los pies en el agua fría. De repente, un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí, con una certeza ineludible, que alguien estaba observándome desde el borde del bosque. Me giré bruscamente, el corazón latiéndome con fuerza. No había nadie.
Solo las sombras de los árboles y el leve susurro de las hojas. Pero la sensación persistió, la certeza de una presencia ineludible. Al regresar a casa, encontré a don Ernesto en el patio, regando sus macetas. Era un hombre de costumbres. Muy seguido vas al río últimamente, comentó, alzando la mirada atenta. ¿Buscas algo allí? ¿Te recuerda a algo? Me encogí de hombros, restándole importancia. Solo me gusta el silencio. Él sonrió con esa sonrisa melancólica que me recordaba a mi madre. Pero había una textura melancolía y duda en sus ojos que no encajaba con la simple jardinería. Esa noche, hablamos largo y tendido. Recordamos mi infancia, las anécdotas. Él mencionó cómo yo, de niña, tenía terror a la oscuridad y solo dormía con una luz encendida. Me reí, pero el recuerdo dejó una sensación incómoda. Había una capa de misterio bajo esa conversación. Más tarde, cuando me preparaba para dormir, la casa se sumió en un silencio demasiado profundo. El viento golpeaba las ventanas, y las sombras en las paredes parecían más densas que nunca. Sentí un impulso inexplicable de cerrar mi puerta con llave, algo que nunca hacía. Mi padre siempre respetaba mi espacio, y dejar la puerta entreabierta era la prueba de nuestra confianza. Luché contra el impulso y la dejé ligeramente abierta, como siempre. Una rendija mínima que permitía que la luz del pasillo se colara en mi cuarto. Este pequeño acto de desafío y vulnerabilidad me hizo temblar. Me acosté, tratando de conciliar el sueño. Horas después, desperté con una sensación helada. Tenía la certeza absoluta de que había alguien parado en mi umbral, observándome. Contuve la respiración, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Escuché, tensa, el más leve sonido. Lentamente, giré la cabeza. No había nadie. Solo la delgada franja de luz del pasillo. El suave silbido del viento en el alféizar. ¿Había sido solo un sueño? ¿O esa textura presencia silenciosa había sido real, acechando en la oscuridad, protegida por la rendija de la puerta que yo había dejado abierta? Me quedé mirando el techo hasta el amanecer. Algo había cambiado. Y la frontera entre la cómoda vida que conocía y algo nuevo e inquietante se había difuminado por completo. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de pesadez inusual. Mi cabeza se sentía densa, como si los fragmentos de la noche se hubieran reacomodado en mi mente de forma caótica. La tensión que había sentido en la oscuridad ahora parecía una niebla fantasmal, casi irreal. Sin embargo, sabía que no lo había sido. Algo se había roto, o más bien, algo había comenzado. Me vestí rápidamente. Elegí un vestido de algodón muy ligero, de un color azul cobalto intenso, que se ajustaba sutilmente en la cintura antes de caer en una falda de vuelo suave. El escote era alto, pero sin mangas, dejando mis hombros desnudos y vulnerables al aire fresco de la mañana. Me calcé unas sencillas alpargatas blancas con cintas de esparto que ataba firmemente a mis tobillos. Sentía la textura peso inusual del cuerpo, la sensación de que mi piel estaba demasiado sensible, como si cada roce pudiera dejar una marca. Don Ernesto ya estaba en la cocina. Me dio los buenos días sin alzar la mirada de su taza de café. «Te despertaste temprano», observó, con su voz calmada. Sí, mentí, evitando su mirada. No valía la pena contarle sobre la noche. Nos sentamos a la mesa. El silencio, que antes era de entendimiento, ahora me pesaba. Yo robaba miradas furtivas a mi padre. Lucía igual que siempre, el cabello oscuro peinado, la barba incipiente, la expresión de tranquila autoridad. Pero cuando me miró, sentí de nuevo esa textura el peso de la mirada,
y mi respiración se alteró por un instante. ¿Todo en orden?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Sí, solo que no dormí bien, respondí. En ese momento, se levantó. Al pasar junto a mí para ir al fregadero, su mano rozó mi hombro, un gesto simple y habitual. Pero mi cuerpo reaccionó de forma extraña, como si una corriente eléctrica me hubiera atravesado. Me quedé inmóvil, sintiendo el calor residual de su toque a través del delgado algodón de mi vestido. Él no dijo nada, simplemente continuó con sus cosas. Yo me sentía aturdida. Sabía que necesitaba salir. Necesitaba aire para poder respirar sin sentir la presencia de mi padre. Me adentré en la ciudad, dejando atrás las calles limpias y concurridas para ir a una zona más antigua. Me sentía atraída por un edificio abandonado en el centro, una casona colonial con las ventanas rotas que siempre me había fascinado por su melancolía. Algo en mí, hoy, me pedía ese lugar. Con cautela, empujé la vieja puerta de madera. En el interior, el aire olía a polvo, humedad y madera podrida. Los rayos de sol que se colaban por los agujeros del tejado iluminaban motas de polvo que flotaban en el ambiente. Era la textura 8, polvo y secreto, el ambiente mismo de un pasado olvidado. Caminé lentamente por las habitaciones vacías. Los techos altos y la destrucción se sentían extrañamente liberadores. Me detuve frente a un viejo armario de madera, cubierto de capas de suciedad y telarañas. Algo me obligó a abrirlo. Con un crujido lúgubre, la puerta cedió. Dentro, entre periódicos viejos y cajas rotas, encontré algo totalmente inesperado. Un pañuelo de mujer, viejo, de tela fina, casi ingrávida. Lo levanté con los dedos. La tela era delicada, de un color borgoña intenso, con un patrón de hojas de laurel apenas visible. Y entonces, lo olí. No olía a polvo ni a humedad. Olía a una fragancia familiar, una que mi mente infantil había archivado hacía mucho tiempo. Era el aroma inconfundible del perfume de mi madre, Elena. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo podía estar esto aquí, en un edificio abandonado? Apreté el pañuelo contra mi pecho, sintiendo que los recuerdos, borrosos como viejas películas, se superponían, la risa de mi madre, sus manos abrazándome, su voz susurrándome. Y luego, la oscuridad de su ausencia. El pañuelo era la textura 9, fragancia del recuerdo, el único rastro físico de mi madre. Salí del edificio corriendo, con la emoción y la adrenalina corriendo por mis venas. Al regresar a casa, encontré a don Ernesto en la sala de estar, leyendo. ¿Dónde estuviste?, preguntó. Su voz era plana, pero había una curiosidad oculta que ahora me parecía más clara. Solo caminando, respondí. Me acerqué a él, con manos temblorosas, saqué el pañuelo de mi bolso, colocándolo sobre la mesita de centro. Él miró el pañuelo borgoña. Por un instante, su rostro se contrajo, una expresión de dolor agudo que nunca antes le había visto. Luego, se recuperó, su rostro volviendo a la máscara de calma. Lentamente, pasó sus dedos sobre la tela fina. ¿Dónde encontraste esto, Ana? Su voz era un susurro grave. En esa casona abandonada, en el centro. ¿Era de ella? Él asintió, con la mirada perdida. Sí. Lo llevaba puesto el día que, se detuvo, sin terminar la frase. El ambiente se hizo pesado, casi irrespirable. ¿Cómo pudo terminar ahí?, preguntó, más para sí mismo que para mí. No lo sé, dije, sintiendo un escalofrío. Esa noche, el pañuelo de mi madre estaba sobre mi escritorio. Me acosté, pero el sueño no llegaba.
Escuché los pasos de mi padre moviéndose por la casa, el crujido de las tablas bajo sus pies. Finalmente, me levanté. Me acerqué a la puerta de su habitación y toqué suavemente. ¿Puedo entrar?, pregunté. Después de unos segundos de silencio tenso, escuché su voz grave: adelante. Entré. Él estaba sentado en la cama, sin camisa, con el torso ligeramente inclinado, leyendo un libro a la luz de la lámpara. La textura 10, piel expuesta de su cuerpo, fuerte y curtido, me golpeó con una fuerza que no esperaba. Rápidamente se puso una bata de dormir sobre el torso. ¿Qué pasa, Ana?, preguntó. Sus ojos eran cálidos, pero en ellos se escondía una tensión inconfundible. Me acerqué, sintiéndome ahora totalmente vulnerable. Papá, estoy asustada. Por el pañuelo. Por lo que pasó anoche. Él dejó el libro a un lado y me miró fijamente. Me senté con cautela en el borde de la cama. No tienes por qué asustarte, dijo en voz baja. Estiró la mano y, con una suavidad que me hizo contener el aliento, apartó un mechón de pelo de mi rostro. Su dedo rozó mi mejilla, un simple roce que ahora, en el silencio de la noche y la intimidad de su habitación, se sentía como una carga eléctrica. Textura 11, toque prohibido. Su aliento cálido me rozó la frente. «Has cambiado, Ana», susurró, con un tono que no podía descifrar. «Parece que miras el mundo de una forma diferente». No supe qué responder. Mis ojos se dirigieron al pañuelo, que yo había dejado caer junto a mí en la cama. El aroma a perfume y recuerdo llenaba el aire entre nosotros. Él retiró la mano, rompiendo la tensión. «Ahora duerme. Mañana hablamos, ¿de acuerdo?». Salí de la habitación, sintiendo el corazón desbocado. La textura 11, toque prohibido y la textura 10, piel expuesta de mi padre se habían unido, creando una nueva e inquietante realidad que ya no podía ignorar. La frontera que nos separaba no solo se había difuminado, en esa habitación, por un instante, había desaparecido. La mañana siguiente al encuentro en el cuarto de mi padre, me sentía como un cristal a punto de romperse. La promesa de hablar sobre mi madre, Elena, flotaba en el ambiente como un gas pesado e inflamable. Bajé a desayunar. Don Ernesto estaba allí, tranquilo, pero con una fijeza inusual en su mirada que me obligó a concentrarme en mi taza de café. «Necesitamos hablar», dijo, sin preámbulos. Dejó la taza, y el sonido seco del impacto resonó en la cocina silenciosa. Me tensé. «Hablemos». Comenzó a contar. Dijo que Elena había sido inestable, que siempre se había sentido incompleta en nuestra pequeña ciudad. Afirmó que el día que desapareció, le había dicho que sentía que debía irse, que ya no pertenecía a esa vida. «La busqué por meses, por años», dijo, y su voz se quebró ligeramente. Su mano se movió para tocar la tela del pañuelo de mi madre, que yo había puesto sobre el mostrador, pero se detuvo en el aire. Luego, me di cuenta. Ella no quería ser encontrada. La textura 12, la mentira en el aire se hizo densa. Yo escuchaba sus palabras, pero sentía la falsedad subyacente. Era demasiado fácil, demasiado limpio. ¿Por qué el pañuelo en un lugar abandonado? Si se hubiera ido por voluntad, ¿por qué dejar un rastro tan obvio y, a la vez, tan misterioso? ¿Por qué ese pañuelo estaba en esa casa abandonada, papá?, le pregunté, clavando mis ojos en los suyos. Él dudó. «No lo sé, Ana. Tal vez lo dejó allí, un último adiós». Su respuesta no me convenció. Me levanté. La tensión me obligaba a moverme. Necesitaba otra perspectiva, otro aire.
Salía el sol. Decidí que necesitaba distraerme de la textura 3, el peso de la mirada de mi padre. Caminé hacia el centro, con la sensación de estar observada, incluso sin la presencia de don Ernesto. Me encontré con Javier, un amigo de la infancia. Él era alto, atlético, y su energía despreocupada era el antídoto perfecto para la pesadez de mi hogar. Ana, ¿dónde te habías metido? Llevas días perdida, dijo, con una sonrisa fácil. Estaba ocupada, respondí, sintiendo una punzada de culpa. Hablamos de planes para la noche, de ir a tomar un helado en el jardín Allende. Javier me miró de arriba abajo, deteniéndose en mi ropa. Hoy llevaba una falda de mezclilla hasta los tobillos, ajustada en la cadera, y una blusa de algodón blanco sin botones, con un escote redondo simple y elegante. La textura 13, la promesa de la juventud me hacía sentir ligera e impermeable a los secretos. Estás diferente, Ana. Más madura, comentó, con un brillo genuino en los ojos. Su cumplido era simple, pero me recordó que yo ya no era solo la niña asustada. Yo era la mujer que había sentido el textura 11, toque prohibido. Quedamos de vernos esa noche. Sabía que a mi padre no le gustaría, pero la idea de desafiar el silencio y la estructura que él intentaba imponer me llenaba de una excitación peligrosa. Cuando regresé a casa al atardecer, don Ernesto estaba en el porche, sentado con un viejo álbum de fotos familiar en sus rodillas. Ven, Ana. Mira esto, dijo con una voz suave, invitándome a sentarme a su lado. Me senté. La textura 14, papel rugoso y tiempo de las páginas del álbum se sentía áspera bajo mis dedos. Vimos fotos de mi infancia, él sonriendo, yo gateando. Todo era normal. Hasta que llegamos a las fotos de Elena. En un momento dado, se detuvo en una foto de mi madre, tomada en la playa de Puerto Vallarta hace muchos años. Ella estaba de perfil, mirando al mar, con el pelo al viento. Llevaba un vestido de playa de muselina blanca, increíblemente ligero y casi transparente a la luz del sol. Aquí, susurró don Ernesto, señalando la foto. Siempre tuvo ese aire. Como si fuera a volar en cualquier momento. Y luego, su dedo se movió. Trazó la línea de mi cuello y mi hombro, idéntica a la de la foto. A veces, cuando te veo, especialmente con ese tipo de ropa, tan descubierta, dijo, mirando mi blusa de algodón sin botones, veo a Elena. Y me da miedo. El aire se congeló. No fue el miedo al pasado, sino el miedo a mi propio cuerpo proyectado en la imagen de mi madre. Cerré el álbum bruscamente. No soy ella, papá. Soy yo. Me levanté y me fui a mi cuarto. El peso del álbum y la imagen de mi madre en esa muselina casi transparente se habían convertido en una textura 15, la proyección deseada. Yo no era mi madre, pero él me estaba mirando como si lo fuera. No fui a ver a Javier. La tensión en la casa era demasiado palpable, demasiado importante. Me puse unos shorts de dormir de seda negra, cortos y delicados, y una camisa de dormir de seda a juego, con un cuello alto y pequeños botones de perla que subían hasta la base de mi cuello. La textura 16, suavidad de la seda era mi armadura, mi intento de crear una barrera de sofisticación y control. Me recosté en la cama, esperando. Sabía que vendría. Mi puerta, por hábito o por desafío, estaba de nuevo ligeramente abierta. Escuché los pasos en el pasillo. Suaves, lentos, pero firmes. Unos segundos de silencio en el umbral. Y luego, el sonido de la puerta abriéndose un poco más. No encendí la luz. Él entró, la luz del pasillo definiendo su silueta. Se acercó a la cama. No has dormido, dijo,
su voz tan baja que apenas era audible. No puedo, respondí. Se sentó en el borde de la cama, a la distancia justa para que nuestros cuerpos no se tocaran, pero lo suficientemente cerca para que yo sintiera el calor de su cuerpo que emanaba a través de la tela. La textura 17, el calor corporal compartido me envolvió. Olía a su jabón de menta y a tierra. Ana, la verdad es más complicada, susurró. Él quería hablar. Yo, en ese momento, quería otra cosa. Mi mano, por instinto, se movió. No lo toqué. Simplemente tomé la tela de mi camisa de seda con botones de perla en mi cuello, tirando ligeramente del tejido. Un gesto sutil de restricción y deseo. Sus ojos se fijaron en ese movimiento. Él observó cómo el cuello alto de la seda se tensaba ligeramente contra mi piel. Su respiración se hizo más superficial. Lentamente, como si fueran a romperse, sus dedos se acercaron a mi brazo. No lo tocó. Solo se detuvo a 1 milímetro, proyectando la sombra de su mano sobre mi piel. No puedo, su voz era ronca, casi un gemido. No puedo. En ese momento, yo no sentía miedo. Solo textura 18, la tensión de la proximidad. La renuncia era la prueba de su disciplina, y la disciplina, en ese contexto, era el acto más íntimo que podíamos compartir. Su mano se retiró, con una lucha visible en su rostro. Se levantó bruscamente y salió de mi cuarto, cerrando la puerta con un suave clic. Yo me quedé sola, el calor residual de su presencia aún en el aire. La disciplina que nos había salvado, en ese instante, se sintió como la textura más erótica de todas. El juego de la rendija abierta y la mirada pesada había escalado. Pasaron 3 semanas en una quietud tensa, un paréntesis en nuestra vida que ya no era paz, sino armisticio precario. La textura 18, la tensión de la proximidad se había vuelto nuestra atmósfera permanente. No volví a ir a su cuarto. Él no volvió a entrar en el mío. Pero cada encuentro casual, en la escalera, en el pasillo, en la puerta de la nevera, era una pequeña prueba de voluntad. Yo había cambiado mi forma de vestir, consciente de que mi ropa ahora funcionaba como un lenguaje secreto entre nosotros. Para el día a día, elegía la disciplina sobre la comodidad. Un día, decidí ir a la biblioteca. Me puse una camisa de manga larga de popelina de algodón, blanca y perfectamente planchada, abotonada hasta el mismo cuello, contrastando con unos pantalones de montar de gabardina oscura y gruesa, que se ajustaban fuertemente a mis muslos y pantorrillas. Mis pies estaban enfundados en botines de cuero negro con un cordón cerrado, que me obligaban a caminar con paso firme. La textura 19, el rigor de la ropa apretada era mi nueva forma de control. Cuando salía, don Ernesto me esperaba en la sala. Me miró de arriba abajo. Su rostro permaneció impasible, pero su mirada se detuvo en el contraste entre el cuello cerrado de la camisa y el ajuste estricto de los pantalones. Era un desafío silencioso a la textura 15, la proyección deseada que había visto en mi madre, una afirmación de mi propia estructura. Vas muy formal, comentó. Tengo que estudiar, respondí. Mi voz era clara, sin titubear. No tardes. La cena está a las 8. Asentí y me fui. Al salir, sentí la necesidad de regresar al lugar del pañuelo, la casona abandonada. Sentía que mi madre me había dejado no solo un rastro, sino una clave. Volví a entrar en el edificio. El olor a polvo y tiempo, textura 8, polvo y secreto, era ahora reconfortante. Fui directamente al viejo armario donde encontré el pañuelo Borgoña. Lo había movido, y ahora revisé la parte trasera del cajón. Metí la mano y encontré algo más. No era tela.
Era un objeto pequeño y pesado, envuelto en un pedazo de tela de terciopelo verde oscuro. Lo desenvolví. Era una llave antigua, de latón macizo, pesada y con un diseño ornamentado, textura 20, latón frío y olvidado. No era una llave de casa, sino una llave de baúl o de caja fuerte. Su frío peso en mi mano contrastaba con el terciopelo suave. Junto a la llave, una pequeña etiqueta de papel amarillento con una inscripción escrita a mano, en la elegante caligrafía de mi madre. La Casa de la Disciplina, 1996. Mi corazón se aceleró. 1996 era el año anterior a mi nacimiento. ¿Qué era la Casa de la Disciplina? ¿Y por qué esta llave? Guardé la llave en mi bolsillo y regresé a casa, la textura 19, el rigor de la ropa apretada dándome la sensación de ser una espía en mi propio hogar. Esa noche, la conversación fue silenciosa hasta el postre. Don Ernesto me miró. Te vi en el centro, dijo. Su tono era casual, pero no podía ser una coincidencia. ¿Fuiste otra vez a esa casa? Me sobresalté, pero mantuve la calma. Sí. Me interesa su arquitectura. No deberías ir ahí, Ana. Es peligroso. Es un lugar de malos recuerdos. ¿De tu pasado, o del suyo? Pregunté, sin rodeos. Don Ernesto endureció la mirada, el color de sus ojos oscureciéndose. El aire se hizo delgado. De algo que no te concierne. Sentí que era el momento. Saqué la llave de latón de mi bolsillo y la dejé caer sobre la mesa. El sonido metálico resonó con fuerza. ¿Esto te concierne, papá? Le pregunté. Don Ernesto miró la llave. Su máscara de calma se desmoronó. Su mano, fuerte y grande, tembló ligeramente al tocar el latón. ¿Dónde la encontraste? Su voz era un hilo. Junto al pañuelo. La llave de la disciplina, papá. ¿Qué es eso? Él se hundió en su silla. Respiró hondo, cerrando los ojos. Ana, es un error. Es algo que creí enterrado. No la entierres en mí, dije. Dime la verdad. Él levantó la vista. La mentira se había desvanecido, dejando solo el dolor desnudo. La Casa de la Disciplina era un lugar. Un lugar que regentaba antes de conocer a tu madre. Era un club privado. Un lugar donde la gente iba a encontrar límites. Mi mente tardó un segundo en procesar la palabra, club privado. El significado se deslizó, lento y peligroso. ¿Qué tipo de límites? Mi voz era apenas un susurro. Él no me miró. Miró la llave. Límites impuestos. Controles. Reglas. Estructura. Tu madre, ella me conoció allí. Ella era mi colaboradora más cercana. Ella amaba la estructura. El pañuelo que encontraste fue un regalo para una de nuestras sesiones. La revelación me golpeó con la fuerza de una ola. El pañuelo no era un simple recuerdo, era un artefacto de un pasado oscuro, de una vida de poder y sumisión que mi madre había compartido con mi padre. Todo lo que él representaba, su disciplina, su control, venía de ese lugar. Y lo más importante, la llave era el acceso a ese pasado. Y cuando ella se fue, ¿por qué desapareció esta casa? La vendí. Dejé todo. Quería una vida simple contigo. Pero la llave la llevaba ella. Sentí una oleada de poder incontrolable. Yo tenía el símbolo de su pasado.
Yo tenía la llave de la verdad que él había intentado enterrar bajo 20 años de vida tranquila. Dame la llave, Ana, pidió, extendiendo la mano. Yo la agarré. Sentí el textura 21, latón de la dominación calentarse en mi palma, transfiriéndome la carga. No, papá. La estructura es mía ahora, dije con una voz que no reconocí, una voz que sonaba como la mujer de la camisa abotonada y los pantalones ajustados. Él no replicó. Solo me miró con una mezcla de terror y una profunda fascinación que me hizo sentir la textura 11, toque prohibido sin ningún contacto físico. La llave de latón, con su textura 21, latón de la dominación caliente por el calor de mi mano, permaneció en la mesa. La tensión de la noche anterior no se había aliviado, se había solidificado en una textura 22, la revelación desnuda. Era la sensación de que el aire entre mi padre y yo se había vuelto transparente, y ya no quedaba nada que ocultar, solo la incómoda verdad de su pasado y la inesperada verdad de mi madre. Bajé a la mañana siguiente con una certeza glacial. No había podido dormir. El silencio de la casa ya no era cómplice, era el rugido sordo de una mentira desmantelada. Esa mañana, me vestí con intención. Me puse unas botas de caña alta, de cuero negro brillante y suela gruesa, textura 26, piel rugosa y elegante, que me daban altura y un paso resonante. Las combiné con una minifalda de lana oscura, plisada y de corte recto, que exigía que mis piernas se mantuvieran en una postura firme. Encima, llevaba un chaleco de vestir, de seda fría, perfectamente ajustado y abotonado, textura 27, el frío de la seda apretada, con un cuello alto y militar. Era la encarnación de la disciplina que él había intentado enterrar. Encontré a don Ernesto en la cocina. Estaba sentado, pero su postura, habitualmente erguida, se había hundido. La derrota era palpable. La llave no te da derecho, Ana, dijo con voz cansada, sin mirarme. Me da la verdad, que es lo único que nunca quise pedirte, respondí. Mi voz era firme, con el sonido seco de la lana pisada al moverme. Dime dónde está la casa de la disciplina. Él se negó al principio. Hubo una larga batalla de voluntades en la que mi textura 19, el rigor de la ropa apretada se enfrentó a su textura 22, la revelación desnuda. Finalmente, suspiró y me dio una dirección en las afueras, en una zona industrial olvidada, muy lejos de las calles coloniales. Está vacía. La sellé. Pero hay algo que debes saber. Ella no se fue, Ana. La eché. Esa fue la última verdad. La textura 28, la verdad desgarradora me golpeó con fuerza. Ella se obsesionó con el club. Se volvió incontrolable. Y yo elegí salvarte a ti, nuestra vida simple. La eché y cerré el club. Me levanté. Yo decido qué salvar. Tomé la llave, la metí en el bolsillo interior del chaleco de seda, y salí. Conduje hasta la dirección. Era un almacén anodino, sin ventanas, pintado de un gris sucio. Parecía abandonado, un fantasma de la zona industrial. La llave de latón encajó en la cerradura con un clic seco y definitivo. Al abrir la puerta, me recibió una ráfaga de aire estancado y frío. Olía a polvo fino y a cuero viejo. El interior era una única habitación grande, con el suelo de cemento. Estaba desmantelada, pero las paredes conservaban las marcas de la decoración de un club privado. Era la textura 23, el interior olvidado, un sarcófago para el pasado. Mi mirada se dirigió a una esquina. Había un pequeño armario metálico de oficina, pulcro y con un candado de combinación. Y encima del armario, había un objeto solitario y oscuro. Me acerqué al armario. No me preocupó el candado.
La llave de latón no abría puertas, abría estructuras. En la parte trasera del armario, escondido a la vista, encontré un mecanismo de liberación. Tiré de un pestillo, y el panel superior se abrió. Dentro, no había dinero, sino una serie de libros encuadernados en cuero negro y, lo que era más importante, un objeto de cuero y metal. El objeto era un corsé de entrenamiento, ancho y pesado, hecho de cuero rígido y entrecruzado con correas de hebillas de hierro. No tenía adornos, estaba diseñado para forzar una postura vertical y restringir el movimiento. Textura 24, el corsé de control. Era una herramienta, una armadura de disciplina. Junto al corsé, un pequeño diario. Lo abrí. Era la letra de Elena. 2 de enero de 1997. El control que me da la estructura es todo. Ernesto no entiende que la vida con un hijo será demasiado suave, demasiado desordenada. Necesito esto. Lo necesito a él para mantener las riendas. El pañuelo Borgoña fue un error, un rastro. Pero el corsé soy yo. Elena no había huido del club. Había huido de la vida simple que mi padre intentó construir para salvarme a mí. La llave no era solo la llave del club. Era la llave de la estructura interna de mi madre. Me quité el chaleco de seda y la blusa. Me quedé en la minifalda y mi sujetador. Agarré el corsé. El cuero era áspero y frío, la textura 24 era ineludible. Me lo puse sobre mi torso. Era pesado, obligaba a mi cuerpo a una rigidez inmediata. Sentí el poder de la restricción voluntaria, la misma que mi madre había buscado. El dolor leve de las correas tensas era mi declaración. La textura 25, el sabor del poder era amargo y embriagador. Me miré en el reflejo polvoriento del metal del armario. La chica de 18 años en minifalda y botas estaba cubierta por una armadura negra y rígida. Yo era la nueva disciplina. Retiré el corsé, volviendo a ponerme mi ropa, sintiendo la suavidad del chaleco de seda ahora como algo permisivo y débil. Guardé el corsé y el diario de mi madre en la mochila. Tenía que volver a casa. Cuando llegué a la casona, el sol se estaba poniendo. Don Ernesto estaba en el patio, junto al viejo roble que habíamos plantado cuando yo era niña. «Ya regresaste», dijo. Había resignación en su voz. «Sí», respondí, acercándome. Saqué el diario y el corsé. Tiré el corsé a sus pies. El cuero duro golpeó la tierra suave. Ella no se fue porque la vida era difícil. Ella se fue porque la estructura era más fuerte que tú. Ella prefería esto a mí. Ella era mi madre, le dije. Y tú mentiste para protegerme. Pero mentiste sobre mí también. Me criaste para odiar el control, para ser libre, cuando en realidad yo también he buscado la textura 19, el rigor de la ropa apretada para sentirme real. Él levantó la vista. En sus ojos, ya no había miedo, solo una aceptación profunda. ¿Y qué vas a hacer ahora, Ana? ¿Vas a continuar el club?, preguntó. Me acerqué a él, la textura 26, piel rugosa y elegante de mis botas resonando en el suelo. Me detuve a un palmo de distancia. El aire entre nosotros, cargado de textura 18, la tensión de la proximidad, nunca había sido tan denso. Voy a terminar lo que empezaste, susurré. Voy a entender por qué ella prefirió esto. En ese momento, la calma se rompió. Un fuerte golpe resonante se escuchó en la puerta principal de la casa. Luego, pasos apresurados en el camino de entrada. Don Ernesto. Don Ernesto. Era una voz masculina, fuerte y ansiosa.
Mi padre y yo nos separamos bruscamente. En el umbral del patio, estaba Javier, mi amigo. No venía a por helados. Venía con el rostro pálido y sudoroso. Don Ernesto, tiene que irse. La policía. Vienen a por usted. Mi padre cerró los ojos, el corsé de cuero a sus pies. La textura 29, el miedo final lo cubrió. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo que la sangre me abandonaba el rostro. Por el club. Por ese club. Dicen que desapareció una chica hace 20 años, Ana. Y dicen que él es el principal sospechoso. Tienen una orden. El mundo se detuvo. Yo miré el corsé en el suelo, el símbolo de la estructura de mi madre. Miré a mi padre, ahora un fugitivo. Miré a Javier, el eslabón con el mundo exterior que venía a salvarnos o a entregarnos. Ve, papá. Vete, dije con una voz que sonó extrañamente distante. Don Ernesto me miró por última vez. Un último destello de textura 11, toque prohibido, de textura 3, el peso de la mirada, de amor y de culpa. Sálvate tú, Ana. Tienes la llave. Salió corriendo por la parte trasera, hacia el bosque, dejando solo el silencio y el cuero rígido del corsé en el suelo. Javier me agarró del brazo, pero yo me zafé. Caminé hacia la entrada de la casa, mis botas de cuero pisando fuerte, mi chaleco de seda dándome la fuerza de una coraza. En la puerta principal, 3 coches de policía se detenían. Me detuve en el umbral, el sol ya oculto, la noche de verano cubriéndome. Sostuve el diario de Elena, la prueba final. ¿Buscan a don Ernesto? Pregunté con una voz fría y profesional. El oficial al frente me miró, con la linterna apuntando a mi rostro. Se detuvo en mi chaleco ajustado y mis botas militares. ¿Quién es usted? Yo levanté el rostro, sintiendo la textura 25, el sabor del poder por última vez, mezclado con la adrenalina y el miedo. Yo no era la hija de Elena, yo no era la alumna de mi padre. Soy Ana, dije, con una sonrisa helada. Soy la dueña. Yo soy la estructura. Me quedé allí, bloqueando la entrada, el corsé de cuero de mi madre a unos metros, y la policía lista para desmantelar la vida que él había construido para mí.